Comparecemos en rueda de prensa para explicar con detalle lo que hemos anunciado en la pregunta al Govern sobre vivienda esta mañana, que es que vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional frente a la Ley 1/2022, que modifica la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, la llamada Ley de Emergencia Habitacional. Y por dos motivos principales. Primero, porque genera desigualdad entre españoles, y segundo, porque discrimina a un tipo de propietarios en contra de los demás y, por supuesto, no soluciona el drama de la necesidad de acceso y mantenimiento de vivienda para los catalanes. Y técnicamente voy a entrar en detalle. Primero, establece la obligación a las personas jurídicas de ofrecer un contrato de alquiler social a ciertos inquilinos, y esto es contrario al principio de autonomía que establece nuestra Constitución y al derecho a libertad de empresa que establece nuestra Constitución, el artículo 10 y el artículo 38. Luego, obliga a ofrecer un contrato de alquiler social a determinados inquilinos, regulando su plazo y contenido, así como la condición de requisito procesal para poder interponer acciones judiciales tales como el desahucio o la ejecución hipotecaria. Y, por supuesto, esto vulnera competencias exclusivas del Estado sobre legislación procesal y sobre la base de obligación contractual. En este caso, artículos 149, 1.6 y 149, 1.8 de nuestra Constitución. Tercero, esta ley convierte la propiedad privada en un derecho endeble en Cataluña, que entonces va a asustar muchísimo a la gente que quiere tener propiedades en nuestra tierra. Y esta ley impone a los propietarios de las viviendas unas condiciones, unas obligaciones que evidentemente no tendrán que cumplir el resto de españoles. Y esto es intolerable porque apunta a la desigualdad entre españoles desde el punto de vista jurídico y va en contra de nuestro artículo constitucional 139, que establece esa igualdad entre españoles tanto en derechos como en obligaciones en todo el territorio nacional. Evidentemente, desde Vox consideramos que existe una grave situación en torno a la vivienda. Cada vez cuesta más a las personas, a los jóvenes, a los que quieren emprender una vida y emanciparse, a las familias, el poder encontrar una vivienda estable o mantener la que actualmente tienen. Y, evidentemente, nosotros culpabilizamos al Gobierno, que tiene responsabilidades desde hace muchísimos años, como es el Gobierno separatista. Existe falta de vivienda de alquiler, tanto pública como privada. Existen numerosos costos a la hora de adquirir una vivienda, de impuestos, tanto el ITP como la plusvalía perjudican el mercado de compraventa de viviendas. Y, evidentemente, existe una falta de vivienda social para aquellos que en circunstancias normales, con sus propios ingresos, no pueden adquirir una vivienda de alquiler o de compra. En Cataluña se estima que hay 200.000 familias en situación de querer adquirir una vivienda y tener derecho a adquirir una vivienda social, y en Cataluña solo existe el 2% de vivienda social, cuando la media europea es del 9,3%. Y esto no justifica que recaiga la responsabilidad y la obligación de hacer caridad a las empresas que tienen más de 10 pisos, como establece esta ley. Consideramos desde Vox que es responsabilidad del Gobierno buscar soluciones a la vivienda y no imponer caridad a las empresas y a los particulares. En este sentido, Vox no nos quedamos parados y hemos hecho y iremos machacando una serie de propuestas para favorecer el acceso de los catalanes, de los ciudadanos en general, a una vivienda digna y estable. Estas medidas que hoy hemos desgranado en la pregunta y que probablemente acabarán en una interpelación y una moción son tales como, primero, la primera medida fundamental y social es la de generar riqueza, que las cosas vayan bien, fomentar la economía y los trabajos estables es la mejor y la más importante medida social que tiene que hacer el Gobierno. Segundo, erradicar la ocupación, porque el problema de la vivienda no se soluciona ocupando la vivienda de otro. Si yo no tengo cómo ir a un sitio, no tengo por qué ocupar la moto o el coche de otro. Eso nos lo tenemos que sacar de la perspectiva mental que, evidentemente, están llevando a cabo nuestros gobernantes. Tercero, aumentar la oferta de suelo, porque hay que poder construir más y mejor, excepto de aquel que debamos proteger especialmente. Cuarto, agilizar las licencias para la construcción y la rehabilitación. Se estima que hay casi 1 millón de viviendas que están en estado ruinoso, que tienen que ser rehabilitadas en unas condiciones técnicas de revisión que establece la Administración, y la gente no tiene ayudas ni recursos para poderlo llevar a cabo. Quinto, rebajar el ITP para la compra de vivienda. En Cataluña estamos cobrando el mayor ITP de España, un 10%, a veces es un 11%,
pero que afecta a la mayoría es el 10%, y eso encarece una barbaridad el precio de una vivienda, y eso lo podríamos rebajar, porque total, recaudar dinero a costa de la compra de una vivienda a una persona que quiere emanciparse o formar una familia para luego malgastarlo, consideramos que es una verdadera atrocidad. Sexto, incrementar los beneficios fiscales a las rentas de alquiler para favorecer el alquiler, todas aquellas que han ido disminuyendo en la creación de renta en los últimos años. Y séptimo, aportar más para vivienda social. La consellera, en su caso, al principio de legislatura hizo un anuncio que destinaría 1.000 millones de euros para vivienda social, que evidentemente vamos a estar muy pendientes porque el año que viene, seguro, y si no, invito a una cerveza a los presentes, no habrán cumplido esa promesa de destinar 1.000 millones. Nosotros proponemos doblar esos 1.000 millones en 2.000 millones, evidentemente con la propuesta que hicimos en los presupuestos de retirar de los gastos 1.500 millones que consideramos totalmente superfluos y prescindibles. Y, por último, establecer lo que nosotros denominamos la prioridad nacional. En las listas de esperas de vivienda social existe un tercio de personas que son extranjeras que quieren acceder a una vivienda social y consideramos que es importante dar prioridad a los españoles, en este caso a los catalanes que residen aquí, porque pues, son los que se merecen más, primero, tener la atención de la Administración pública de su nación y no que sean los extranjeros que adquieran antes este derecho elemental como es la vivienda. Y por todo esto hemos recurrido esta ley y vamos a seguir manteniendo la garantía jurídica, vamos a seguir luchando por la igualdad entre los españoles y, por supuesto, poner todos los medios a nuestro alcance para que la vivienda sea un derecho fundamental que se pueda adquirir a tener una vivienda estable en toda España y no a costa de los propietarios, sino a costa de buenas políticas del Gobierno que actualmente no se están haciendo.